Saludos, nosotros somos el grupo número 3 y el día de hoy estaremos tratando lo que es la carga eléctrica. Pero antes debemos conocer las personas por las cuales está formado el grupo, que son China Derich, Elesio Núñez, Mariana Mercedes, Erika Sánchez y Estrella Santana. Los temas que estaremos tratando el día de hoy son las cargas eléctricas, concepto y propiedades, ley de Coulomb, electrostática, cuantización de la carga eléctrica, voltaje y capacidad de las cargas eléctricas, cantidades eléctricas fundamentales, materiales conductores y aislantes, la corriente eléctrica y sus tipos. Yo soy Erika Melissa Sánchez y estaré a cargo de tratar los dos primeros temas, la carga eléctrica, concepto y propiedades, y la ley de Coulomb. Como dije, para introducir nuestros temas debemos conocer lo que es la carga eléctrica. En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y que se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Para introducir nuestros temas debemos conocer la materia entendida como todo aquello que tiene masa y que por tanto ocupa un volumen. Ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad, una de las grandes preocupaciones de los científicos a lo largo de la historia ha sido conocer su constitución para llegar a predecir su comportamiento. Toda materia está formada por un conjunto de átomos, que a su vez están constituidos por las llamadas partículas subatómicas, los electrones, los protones y los neutrones principalmente. En los átomos que forman la materia se pueden distinguir una muy pequeña en su interior que se encuentran los protones y neutrones. En la corteza es la parte exterior del átomo y ocupa la mayor parte de su volumen. Está formado por los electrones que se mueven a una gran velocidad alrededor del núcleo. Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? Los protones dentro del núcleo del átomo y los electrones que forman la corteza cuentan con una carga eléctrica. En ambos casos es la misma, con la diferencia de que la carga de protones es positiva y la de electrones negativa. Esto produce una repulsión entre las partículas subatómicas. Siguiendo una ley de relación muy sencilla, las cargas de diferentes símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen. Ocurre en el campo eléctrico, el espacio alrededor de la carga eléctrica de la materia. En física se llama eléctrica una de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia con fuerzas de atracción o de repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. Las materias responden de distinto modo a la inducción electromagnética. Algunos son conductores de la electricidad. Conforme al sistema internacional de medidas, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada coulombs o columbos. Su nombre se estableció en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb, de 1736 a 1806, uno de los mayores estudiosos de este tipo de fenómenos físicos. Una unidad de Coulomb se define como una cantidad que transporta una corriente eléctrica de 1 amperios por un conductor eléctrico en un segundo. 1 amperio corresponde a 6.242 por 16 elevado a 18 de electrones libres. La ley de Coulomb, o principio fundamental de electrostática, rige la magnitud de las cargas eléctricas determinadas sin importar el signo de su carga. Obviamente, si son del mismo signo serán una fuerza de repulsión y si son de signos opuestos será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es producto de las cargas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma, como se puede ver en la pantalla. La F, la cual es la fuerza eléctrica. La Q son las cargas, la R es la distancia que los separa y la K es un constante de proporcionalidad definida como 9 por 10 elevado a la 9 número m a la 0. A modo general, cuando un objeto se carga eléctricamente, se debe a un desplazamiento de sus electrones, ya sea de pérdida ganando una carga positiva o incorporación ganando carga negativa. Por ende, un material con exceso de electrones en sus átomos exteriores representará carga negativa, mientras que uno con déficit de ellos representará carga positiva. En un sistema cerrado, la carga eléctrica se mantiene constante, así como ocurre en cualquier reacción química. Hola, mi nombre es Shaina Deres y el día de hoy voy a estar hablando sobre la electrostática. La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, o lo que es lo mismo el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Dicha carga eléctrica es la responsable de los efectos electrostáticos de atracción o de repulsión que se generan en los cuerpos que poseen. La electrostática surgió mucho antes de que se comprendiera que la electricidad tiene mecanismos altamente que son emparentados y que deben estudiarse conjuntamente. El objetivo de estudio de la electrostática es la electricidad estática. La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra otro. Este proceso causa que se retiren los electrones de la superficie del material y se reubiquen en lo que es la superficie del otro. También podríamos decir que se define como un fenómeno producido entre dos cuerpos que han acumulado una carga eléctrica, ya sea por inducción o por fricción, por frotación. Los objetos pueden cargarse eléctricamente tras ser frotados el uno con el otro, ya que este contacto despoja los electrones externos a uno y lo transfiere a otro. Uno queda cargado electronegativamente y el otro queda cargado electropositivamente por inducción. Este mecanismo no requiere el contacto entre los materiales. Si un material está eléctricamente cargado con carga negativa y se acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones de este último se retirarán repelidos por el exceso de electrones en el cuerpo y se moverán dentro de este hasta estar lo más alejado posible del cuerpo cargado. Situaciones de la electrostática. La electrostática se divide en dos situaciones: electrostática en el vacío. Esta supone que la carga está en una de las flotando en el espacio. Esto del otro lado tenemos la electrostática en medios materiales. Supone que las cargas se encuentran en el interior o en la superficie de los medios materiales. A su vez, estos pueden clasificarse en dos tipos. El primero que tenemos es los conductores. Son aquellos materiales típicamente metálicos que permiten el movimiento de cargas por su interior. En electrostática, esto implica que las cargas se encuentran en equilibrio, ya que pudiendo moverse no lo hacen. Por otro lado tenemos el dieléctrico. Son aquellos materiales típicamente plásticos que no permiten el movimiento de las cargas por su interior. En electrostática, esto implica la existencia de cargas ligadas que no pueden abandonar los átomos a los que pertenecen. Aunque en la mayoría de los casos prácticos consideremos cargas dentro de los medios materiales, la electrostática en el vacío es válida como fundamento de todo lo que sigue, puesto que estos son vacíos en que su mayor parte.
Leyes electrostáticas. La primera ley es la ley cualitativa. Establece que las cargas eléctricas de signos iguales se repelen y que las cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. También tenemos la ley cuantitativa o ley de Coulomb. Esta establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas separadas por una distancia determinada es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Según la imagen que presenta esta segunda ley, Q1 y Q2 serían las cargas eléctricas, la D sería la distancia, la K de kilómetro es la constante absoluta de Coulomb y por último la F es la fuerza eléctrica. Tenemos los fenómenos electrostáticos. Muchos fenómenos cotidianos nos permiten experimentar la electrostática. Algunos ejemplos que voy a dar es al peinado. Si el peine posee cierto tipo de material plástico aislante, al frotarlo repetidamente contra nuestro cabello, se cargará de electrones y atraerá a nuestro cabello haciendo que este se eleve un poco o se ponga de puntas. Incluso se puede usar este peine cargado para atraer pequeños trozos de papel. También tenemos otro ejemplo que es arrastrar los pies por la cama. Se debe tener puestas medias de tela para que la electricidad estática sea común en nuestro cuerpo y después pueda tocar a alguien directamente y sentir pequeñas descargas eléctricas entre las piernas. Y por último tenemos cortar el vidrio con un pañuelo. Si el pañuelo es lo suficientemente grueso, el vidrio por un instante quedará cargado eléctricamente y atraerá pequeñas partículas que se encuentran en su alrededor. Gracias. En este momento vamos a hablar sobre lo que es la cuantización de la carga eléctrica. En física, una cuantización es un procedimiento matemático para construir un modelo cuántico para un sistema físico a partir de su descripción clásica. La materia está compuesta por átomos y estos están compuestos por protones de carga positiva, neutrones de carga neutra y electrones de carga negativa. Los protones y neutrones se encuentran en el centro, mientras que los electrones se encuentran flotando a su alrededor. Entonces, ¿cómo determinamos cuando algo pierde o gana electrones? Pues cuando frotamos un globo sobre nuestro cabello, los electrones del globo pasan a nosotros, lo que lo vuelve una carga positiva, o el globo está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque perdió los electrones, que son los que tienen la carga negativa. Entonces, cuando nosotros vamos y tocamos una perilla de una puerta, pasamos estos electrones a la perilla, entonces la perilla se queda electrificada negativamente. Ahora, para todo esto hay una manera de cuantizar o cuantiar, determinando la cantidad de electrones que pueda tener un cuerpo. Esto se mide por Coulomb, su símbolo es C y su fórmula es Q igual a N por E, donde Q es la carga, N es el número de electrones, E es la carga de electrones. Ahora bien, los subsímbolos de estos son el milicoulomb, el microcoulomb, el nanocoulomb y el picocoulomb, que son unidades aún más pequeñas. El milicoulomb, su valor es 10 a la 3, el microcoulomb 10 a la 6, nanocoulomb 10 a la 9 y picocoulomb 10 a la 12. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio donde podamos aplicar esta fórmula. Determine la cantidad de carga eléctrica de un cuerpo neutro que gana 4000 electrones. Entonces ponemos nuestra fórmula, Q es igual a N por E. Entonces colocamos los valores y en este colocamos el valor 4000 en la N, que es la carga eléctrica, y ponemos el valor de los electrones, que esto siempre va a quedarse igual, es lo que se encuentra en paréntesis en rojo, y luego realizamos lo que es la cuantización de cada uno de ellos,
hasta lograr entender que son 64.10 a la 17 electrones de carga negativa, ya que en este gana 4000 electrones y al ganar 4000 electrones el cuerpo se queda con una carga negativa. Mi nombre es Estrella Santana Rita y voy a tener el tema de voltaje y capacidades de las cargas eléctricas. La materia se compone de átomos. Los átomos se componen de protones de carga positiva, neutrones, estado neutral y electrones de carga negativa. Según el modelo de Bohr, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, los electrones alrededor de él en unos orbitales con diferentes niveles de energía, y los electrones son los encargados de las características del material. El número atómico. Los elementos de la tabla periódica se colocan según su número atómico. Este número representa la cantidad de protones que tiene el elemento. Los elementos en su estado natural son neutros, es decir, contienen el mismo número de protones y electrones. Se puede observar el elemento con el número atómico 29, 29 electrones y 29 protones. También tenemos los iones. Los elementos se encuentran en el ambiente interaccionando unos con otros. Al interaccionar, los elementos pierden o ganan electrones. Cuando pierden o ganan electrones se les llama iones. Los iones tienen carga positiva o negativa. Ion positivo significa que el elemento pierde electrones y se le conoce como anión. El ion negativo significa que el elemento gana electrones y se le conoce como catión. En los átomos también tenemos los electrones libres. Los electrones son los responsables de las características eléctricas del elemento. Los elementos se encuentran en las orbitales alrededor del núcleo. En la órbita de valencia, esta es la última órbita donde se encuentran los electrones libres. Los electrones libres pueden compartir y dar características a los materiales. También tenemos la clasificación de materiales. Los conductores tienen uno o dos electrones libres, por ejemplo el oro, la plata o el cobre. En los semiconductores tienen 4 electrones libres, como ejemplo el silicio y el germanio. Y también los aisladores, que tienen 11 electrones libres y son estables. La carga eléctrica. Un cuerpo puede adquirir carga o desprenderse de ella, de tal forma que si un cuerpo de carga neutra desprende electrones, queda cargado positivamente, mientras que si los adquiere, queda cargado negativamente. Esta se determina por el número de electrones que contiene un elemento en relación a su número de protones. El símbolo de la carga es el Q y la unidad de carga es el coulomb. También aparece aquí la fórmula. Podemos calcular la carga eléctrica del material por medio de la fórmula. La cantidad de electrones en el elemento y también la cantidad de electrones en un coulomb de carga. La intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de una corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud es representada con la letra L y se mide en amperios. También tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente eléctrica puede ser de dos tipos dependiendo del sentido del movimiento de los electrones. En la corriente continua los electrones se mueven en un solo sentido, del polo negativo al polo positivo, generando una corriente constante en el tiempo. La energía necesaria es generada por pilas o baterías y del orden de 1 a 24 voltios. En la corriente alterna, los electrones alternan el sentido de su movimiento de uno a otro indefinidamente. Se genera mediante un alternador, quiere decir una transportación de energía mecánica a eléctrica, y esta es de uso eléctrico y uso
uso doméstico. Tenemos las fuentes de voltaje, como por ejemplo la batería, generadores, celdas solares y suplementos eléctricos de poder. En el voltaje, primero lo primero. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje a una carga. Por carga, definimos todo aquello conectado a la fuente de voltaje que recibe energía, es decir, un circuito, una resistencia, un capacitor, un automóvil, un motor, etc. En el voltaje tenemos que la capacidad de diferentes cargas para ejercer o trabajar o lograr que se muevan electrones de un lugar a otro. El símbolo del voltaje es la V. Unidad de voltaje es el voltio, V. En la fórmula decimos que matemáticamente podemos definir el voltaje como la cantidad de energía o trabajo utilizado para mover una carga eléctrica. En la fórmula, V significa voltaje, quiere decir voltio. W, energía utilizada. La unidad de energía es el joule. Se representa por la letra H. Carga eléctrica. La unidad de carga eléctrica es el coulomb. Tenemos también un ejemplo. Si 40 joules de energía son utilizados para mover 40 de carga, calcula la diferencia del potencial eléctrico. Aparecen los datos, 40 joules más 40 de carga, y hay que buscar la unidad del voltio, que es desconocido. Utilizamos la fórmula, hacemos el cálculo y por último está la solución, que da 1 voltio. Saludos a todos, mi nombre es Mariana Mercedes y el día de hoy les estaré hablando acerca de las magnitudes eléctricas fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes eléctricas fundamentales? Las propiedades físicas fundamentales de la corriente eléctrica son 3: la intensidad, la tensión y la resistencia. Intensidad de la corriente. Pero antes que nada, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica consiste en el flujo de electrones que van desde un punto con más carga negativa que otro. También podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de carga entre dos puntos del material conductor. Pero, ¿qué tan rápido se desplazan estas cargas? Para responder a tal pregunta, la física establece una magnitud que determina la rapidez con la que fluye la carga eléctrica a través de un conductor. La misma recibe el nombre de intensidad de la corriente eléctrica, cuya unidad de intensidad es el amperio. Dicho de otra forma, cuando hablamos de la intensidad de la corriente que circula por un conductor, nos referimos a la cantidad de carga que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo. Tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una de las 3 magnitudes eléctricas fundamentales. Esta se encarga de cuantificar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Dicho de una forma más clara, la tensión eléctrica es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, y dicho traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. En este punto es importante mencionar que la corriente eléctrica se diferencia en función del voltaje entre baja tensión, media tensión y alta tensión. Por último tenemos lo que es la resistencia eléctrica, la cual es la oposición que encuentra la corriente eléctrica para pasar por los materiales. La misma depende de 3 factores. El primero es el tipo de material, ya que cada material presenta una resistencia diferente y unas características propias.
habiendo materiales que son más conductores que otros. La segunda es la longitud. Cuanto mayor es la longitud del conductor, más resistencia le ofrece. Y la tercera es la sección. Cuanto más grande es la sección, menos resistencia ofrece el conductor. Ahora les estaré hablando acerca de los materiales conductores y aislantes. ¿Qué son los conductores? Son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión. Entre los conductores se encuentran los metales, las soluciones salinas y los ácidos. Algunos de los metales más usados como conductores son el cobre, el oro y la plata, el aluminio y el hierro. Entre estos, el cobre es el más común por ser relativamente económico y lo suficientemente bueno para cumplir su función al igual que el aluminio. Sin embargo, el oro y la plata podrían considerarse como los mejores conductores, aunque no son muy comunes debido a su alto costo. ¿Qué son los aislantes? Son materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad. Así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. Además, los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con las tensiones eléctricas. Algunos materiales aislantes donde los átomos no ceden o reciben electrones son el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, etc. Ahora bien, ¿qué son los semiconductores? Son los materiales que pueden presentar propiedades eléctricas, tanto de los conductores como de los aislantes, dependiendo de las características del contexto donde se encuentran. Algunos de los factores que determinan el comportamiento de los semiconductores son el campo eléctrico o magnetismo, la radiación, la presión y la temperatura del ambiente. Todos los materiales contienen 4 electrones en su último nivel, generalmente son semiconductores y se utilizan como elementos de circuitos electrónicos. La característica de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario. Algunos de los semiconductores más utilizados son el silicio, el germanio y en menor medida el azufre. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de corriente eléctrica. En la práctica, los dos tipos de corriente eléctricas más comunes son corriente directa o continua y corriente alterna. La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz FEM que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y dínamos. La corriente alterna se diferencia
de la directa, en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por tanto su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencias de Hertz tenga esa corriente a la corriente directa. También se llama corriente continua. La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 o 60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como frecuencia de corriente alterna. En el país de Europa, la corriente alterna posee 50 ciclos de Hertz por segundo de frecuencia, mientras que en los países de América, frecuencias de 60 ciclos o Hertz. Otro dato es que aunque desde hace años el Sistema Internacional de Medida sí estableció oficialmente como amperes el nombre de designar la unidad de medida de amperaje o intensidad de la corriente eléctrica, en algunos países de habla hispana se continúa llamando amperio, y el ampere recibe ese nombre en honor del físico y matemático francés Ampère, que nació en 1775 y murió en 1836, quien demostró que la corriente eléctrica, al circular a través de un conductor, producía un campo magnético a su alrededor. Ese físico formuló también la denominada ley de Ampère. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan podido adquirir cada uno de los temas expuestos y que su aprendizaje sea significativo. Sin más que decir, nos despedimos. Que tengan un buen día.